Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Somos Laicos en Acción. Nuevamente con ustedes. Ahora empezando con esta nueva serie. Una serie bastante bonita, basada en Mateo 24. Vamos a hacer una cronología de Jesús. Basados en un libro muy impresionante. Que da historia. Y esa historia está registrada en la Biblia. Todo lo que este libro pues fue escrito allá hace más de 150 años es una recopilación de información contundente y veraz sobre lo que Cristo dijo en Mateo 24 hasta nuestros días. Entonces, sin más, vamos a tener una palabra de oración para que Dios guíe nuestra boca, nuestro conocimiento, nuestro pensamiento y todo lo que salga de nuestro ser sea contundente, con un escrito está también. Entonces, sin más, te pido, ya que estás en la comunidad de tu casa, que
inclines tu rostro para orar. Amadísimo Padre, te damos gracias por permitirnos en esta plataforma nuevamente estar. Te damos gracias porque sabemos que eres un Dios poderoso, misericordioso, que nos perdonas y nos limpias de todo mal. Gracias, Señor, por ese don bendito que es tu Hijo Jesucristo, que vino a morir por nosotros cuando éramos nosotros los que teníamos que morir. Él se entregó y tú lo entregaste también por amor a la raza humana. Permítenos que todo lo que va a salir de nuestra boca llegue en el corazón de nuestros hermanos que están sintonizándonos por la televisión, por la radio, por el Facebook, por el canal, por todos los medios informativos, y que pueden expresarse también a través de los medios informativos, aportando ellos mismos y siendo parte de ese programa. Gracias, Señor, quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir a Mateo 24, sin más, ahí tú que estás en la comodidad de tu casa, vamos a ir a Mateo 24, capítulo 1, ahí dice así: y cuando Jesús salió del templo y se iba, vinieron sus discípulos para mostrar los edificios del templo, y Jesús les dijo: ¿no veis todo esto? De cierto os digo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Ahí mismo vamos a ir a Lucas para hacer una unión con este. Lucas, vamos a ver. 19:42 dice así: y cuando llegaron cerca de la ciudad, al verlo lloró sobre ella, diciendo: oh, si tú hubieras conocido, aún tú, a lo menos en este tu día, lo que toca a tu paz, pero ahora está encubierto a tus ojos. El 43 dice: porque vendrán días sobre ti, que tus enemigos te cercarán con vallado, y te pondrán cerco, y de todas partes te pondrán en estrecho, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Vamos a empezar con el PowerPoint. Ya pusimos una primera lámina, y este libro maravilloso se llama El conflicto de los siglos, y nos registra Mateo 24:2, y voy a repetirlo. Y él respondiendo le dijo: ¿no veis todo esto? De cierto os digo, que aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando él sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se acercaron a él aparte y le dijo: dinos, ¿cuándo se sucederán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo? Respondiendo Jesús y les dijo: mirad que nadie os engañe. Hermano, amigo, te quiero decir algo. Cuando Jesús muere, el sistema sacerdotal que regía en aquel momento dejaba de existir, según Colosenses 2:14. Según como lo conocíamos, el pectoral, el templo, Dios le dio misericordia por 70 años más, por 60 años más, 67 años más. Misericordia, le dio una prerrogativa para que se arrepintieran. Satanás en ese lapso comienza a analizar que Jesús, en el momento en que él, 50 días después del Pentecostés, él la sube al cielo, en Pentecostés, después de su muerte, 50 días más, él asciende al cielo. La estructura del santuario nos indicaba que teníamos que estar en unión con el cielo, porque ya había un puente entre
el hombre y el Padre era Jesucristo. Satanás muy estratégicamente levanta un sistema falso con sacerdotes falsos, con vestimenta falsa, y tomando a hombres santos, diciendo que estaban dentro de ellos mismos. Vamos a ir a la segunda lámina y vamos a ir explicando un poquito con respecto a esto. Lucas nos dice, bueno, ya lo dijimos, o si tú conocieras también, por lo menos en este tu día, lo que conduce a tu paz, pero ahora está encubierto tus ojos. Espero que con lo que vayamos hablando, tus ojos se vayan abriendo y entendiendo, porque vendrán sobre ti días en que tus enemigos te rodearán con baluarte y te pondrán sitio, y por todos lados te apretarán. Te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. No dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. La siguiente. Cristo vio en Jerusalén un símbolo del mundo endurecido en la incredulidad y rebelión, que corría presuroso a recibir el pago de la injusticia de Dios. Los lamentos de una raza caída oprimía el alma del Señor y le hicieron prorrumpir en esa expresión de dolor. Vio además las profundas huellas del pecado, marcadas por la miseria humana, con lágrimas y sangre. Su tierno corazón se conmovió de compasión infinita por las víctimas de los padecimientos y aflicciones de la tierra. Anheló salvarlos a todos, pero ni aun su mano podía desviar la corriente del dolor humano, que del pecado dimana. Pocos buscarían la única fuente de salud. Él estaba dispuesto a derramar su misma alma hasta la muerte y ponerla así, la salvación, al alcance de todos, pero muy pocos iban a acudir a Él para tener vida eterna. Jesús declaró a los discípulos los castigos que iban a caer sobre el apóstata Israel, y especialmente los que debían sufrir por haber rechazado y crucificado al Mesías. Iban a producir señales inequívocas, precursoras del espantoso desenlace. La hora caída llegaría presta y repentina, y el Salvador advirtió a sus discípulos: por tanto, cuando veáis la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel el profeta, que está en el lugar santo, el que lea entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Mateo 24, 15, 16. Lucas 21, 20. Tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fueron clavados en el suelo sagrado, que se extendían varios estadios más allá de los muros, los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. Hermanos, vamos a explicar un poquito esto. En el año 70, más adelante lo vamos a explicar, pero voy a hacer así como un vuelo de pájaro. En el año 70, Sexto Galo sitia Jerusalén.
después se retira, ya casi con Jerusalén en las manos. Después vuelve Tito y lo termina de sitiar y destruyen el templo. Para los judíos, que el templo de Jerusalén haya sido destruido era el fin del mundo. Y Jesús se lo había predicho. No quedará piedra sobre piedra que no sea removida. Vamos a ir avanzando en una serie en la cual nos va a dar una cronología bíblica desde el momento en que Jesús muere, el templo es destruido y las consecuencias nefastas en la cual Satanás fomenta un sistema falso de adoración, según los pies de Daniel, de la imagen de Daniel, y según como lo ve Juan en la isla de Patmos. Dios tiene el control absoluto y quiere que ni tú ni yo perezcamos en el sitio que viene. Te quiere dar el conocimiento genuino, bíblicamente, de dónde estás en este momento de la historia. Que no te engañen, que no creas. Satanás es un estratega y lo que hace es una copia casi al carbón de la verdad. Si tú comienzas a estudiar después del año 70, ¿qué fue lo que pasó con todos estos mártires? Que vamos a ir, la próxima semana vamos a hablar de los mártires. ¿Qué les pasó a cada uno de estos mártires? ¿Qué le pasó a los apóstoles como mártires? ¿Cómo fueron muertos? Vamos a entender que lo que hoy en día conocemos como religión es simplemente una estrategia más del enemigo. Tenemos que basar nuestra fe, hermano que nos escucha, nuestra fe en un escrito está también. No puede basarse ni en dogmas, ni en doctrinas equivocadas de iglesias o de hombres que no se ajustan ni a su vida, ni a un escrito está. Hay personas que han pecado o hemos pecado. Y tenemos que ir a los pies del Redentor para que Él nos limpie. Y seguir estudiando y pidiendo misericordia para tener un conocimiento genuino, contundente y cabal de lo que dice la Escritura. Para poder informarles de lo que viene y está por acontecer en la tierra. Dios quiere que tú veas hacia arriba, que si vas a pedir perdón, veas hacia arriba en tu recámara. Dice, métete en tu cuarto y a solas. La Escritura dice, exclámate o dile tus cuitas al Creador. El Señor sabe qué has hecho. El Creador sabe qué inmundicias has hecho. Él lo que quiere es un arrepentimiento del corazón y que lo exclames con tu boca. Él está presto a perdonarte. Él no necesita intermediarios. No necesita intermediarios. Él es Dios. El enemigo ha metido en nuestra mente que sí necesitamos intermediarios. Que sí necesitamos sacerdotes. Cuando el único sacerdote genuino y real está en el cielo, intercediendo por tu pecado y por mi pecado, con su propia sangre, según el registro cronológico que podemos analizar en el santuario celestial y el terrenal, que era una copia del celestial.
Que no te dejen engañar, hermano. Que no te engañen. Porque la mentira se parece a la verdad. Clarita, parecida. ¿Cómo descubres un billete de 10,000 falso? Porque las características del papel no son las mismas. Porque las características de los logos internos y de los sellos de agua no están. Y eso lo compruebas no porque seas un erudito en detectar billetes falsos. Simplemente porque tú sabes ya tal vez las características del billete verdadero. Entonces tú haces ciertos movimientos para ver si aparecen lo que te enseñaron sobre el billete falso. Y como no aparecen, te das cuenta que ha sido chasqueado, ha sido, te mintieron y quedas con un dolor porque se burlaron de ti. No queremos violar ni levantar odio, pero sí queremos ser contundentes y claros. La palabra del Señor nos va a aclarar cuál es la iglesia verdadera que habla Apocalipsis. Porque en Apocalipsis solamente habla de 2 iglesias. No habla de las 7,000, no sé cuántas y más hay, y cada vez hay más. Solamente habla de 2 sistemas. Uno falso y otro verdadero. ¿En cuál estás? ¿Estás completamente seguro de que estás viviendo conforme a un escrito está? ¿O te están guiando y tú crees que estás en la verdad? ¿Te has puesto de rodillas y pidiéndole al Señor que le enseñe la verdad? Y a pesar de que le enseñó la verdad, ¿tú no quieres aceptar la verdad por tu tradición? Porque el qué dirán mis familiares si yo soy un líder de la iglesia. ¿Qué dirán? Te voy a decir algo. Primero está Jehová. Primero está Jehová de los ejércitos antes que las tradiciones. Primero está el Señor Jesús que dio la sangre por ti, que tu orgullo, que tu puesto en una comunidad. Hoy Cristo quiere rescatarte, pero rescatarte con un escrito está, diciéndote la verdad que te duela, porque dice que es una espada de 2 filos que atraviesa hasta los tuétanos, que parte el alma en 2. Y ahí es donde vas a decidir si sigues en la mentira que te han enseñado o aceptas esta verdad, así como lo aceptó Pablo. Pablo de Tarso. Saulo se llamaba. Saulo, ¿por qué me persigues? Le dijo. ¿Quién eres? No conocía a Jesús. Y él tuvo un encuentro con Cristo Jesús. Ese encuentro nosotros queremos que tú lo tengas. Y nosotros también, cada día más. Que ese encuentro mueva tu alma, mueva tu espíritu. Y comiences a estudiar, a prepararte. Porque el fin está cerca. El fin está cerca. Porque vendrán días sobre ti que tus enemigos te cercarán con vallado y te pondrán cerco y de todas partes te pondrán en estrecho. Vamos a seguir con la siguiente. Al ver las señales preventivas, todos los que quisieron escapar debían hacerlo sin tardar. Tanto en la tierra de Judea como en la propia ciudad de Jerusalén, el aviso de la fuga debía ser aprovechado en el acto. Todo el que se hallase
en aquel instante en el tejado de su casa, no debía entrar en ella ni tampoco ni para tomar consigo los más valiosos tesoros. Los que trabajaran en el campo y en los viñedos no debían perder tiempo en volver por la túnica que se hubiesen quitado para sobrellevar mejor el calor y la faena del día. Todos debían marcharse sin tardar si no querían verse envueltos en la ruina general. Este acontecimiento, este parámetro que estamos hablando, es cuando los suelos fueron enterrados, los estandartes de Roma fueron clavados en el suelo santo y se alejaron. Sextio se fue, se alejó. Ellos vieron en ese momento, los que habían estudiado la profecía, los que se han preparado con la Torá, sabían que habían estudiado, sabían que eran cristianos, sabían que tenían que huir de ese sistema caído, porque ya estaba caído. Ni un solo cristiano murió en el sitio de Jerusalén, ni uno, porque obedecieron las palabras de Cristo Jesús. No quedará piedra sobre piedra. Lo creyeron, lo estudiaron, tuvieron 70 años para analizarlo y obedecieron. ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Estás obedeciendo o estás todavía en esos 70 años esperando a reaccionar? ¿O vas a perecer en el sitio? ¿Qué vas a hacer con una verdad que te explota en la cara? ¿Vas a seguir fingiendo a seguir en la iglesia como líder en una iglesia caída? ¿O vas a tomar tus armas de fe, que es la espada del Señor, y vas a comenzar a levantar las normas que Cristo tiene? Porque cuando comiences a levantar las normas y a hablar con un escrito está, hermano, espérate persecución. Espérate, que viene la persecución. Y te van a estrechar. Y te van a echar. ¿Estás preparado para eso? ¿Estás preparado para que tus propios hermanos te metan el puñal? ¿Te traicionen? Simplemente porque vas a levantar las normas que no quiere levantar la iglesia. Y aquí no estoy diciendo una iglesia en especial. Las iglesias. Tú eres mormón, testigo de Jehová, adventista, católico. Si no está basado en un escrito, hermano, comienza a levantar las armas en tu iglesia. Cristo te llamó a defender lo que Él puso en tu corazón, a defender la verdad. Hazlo con amor, lógico. Hazlo con amor, con el sistema de Cristo, no con ira ni con contienda. Hazlo por amor, enseñándolo a los hermanos con amor, llevándolo a la verdad con amor, y que el Espíritu Santo toque esos corazones. Pero tú tienes que tener como Saulo un encuentro con Cristo. De lo contrario, no lo podrás hacer con tu fuerza. Si lo llevas con tu propia fuerza, vas a llevar una información solamente. Pero si vas con el poder del Espíritu Santo, va a haber conversión. Porque el Espíritu Santo es el que convence. El que contundentemente te va a decir, sigo a Cristo. Vamos a la siguiente. Dice así. Malaquías 3, 9 al 11. Oí pues esto, oh jefes de la casa de Jacob, y magistrados de la casa de Israel, ¿qué hacéis? Abominables el juicio y pervertís todo lo que es recto. Vosotros edificáis en Sión con sangre y a Jerusalén con iniquidad. Sus jefes juzgan por soborno. Sus sacerdotes enseñan solo por paga o por precio. Y sus profetas predicen por dinero. ¿No calza esto con lo que estamos viviendo? Hermano, voy a leerlo
y usted dígame si calza o no calza. Sus jefes juzgan por soborno. Sus sacerdotes enseñan solo por paga. Y sus profetas predicen por dinero. Y se apoyan en Jehová diciendo, ¿acaso no está Jehová entre nosotros? ¿No vendrá el mal sobre nosotros? Como si Dios los avalara por lo que están haciendo. Como si Dios les permitiera hacer todo eso. Hay alguien que me dijo, bueno, yo doy el diezmo. Yo doy el diezmo. Yo lo juzgue. Yo juzgue al que utilice mal el diezmo. Tanto es culpable el que da como el que lo permite. Voy a hacer esta comparación. Hoy en el mundo, los sacerdotes están en la boca de todo el planeta. Por la pedofilia, por los abusos sexuales. ¿Quién ha permitido eso? Primero el clero lo permitió. Y después usted. Discúlpeme que se lo diga. Usted que está sentado en una banca, permitió que un hermano suyo, de su propia congregación, permitió el abuso de un menor de edad. Y ya esa mente quedó completamente corrupta. Y ese depredador lo dejaron libre y se fue a otro lado. Incluso yo he visto que lo protegen. Los protegen. He visto videos donde la persona agredida, la persona que fue agredida, va a reclamarle. Y los feligreses lo cubren. Y le dicen, no lo toquen. Él es inocente. ¿Cómo es posible? Qué contundente la palabra del Señor. Voy a leerla nuevamente y saque sus propias conclusiones. Y vamos a continuar. Sus jefes juzgan por soborno. Sus sacerdotes enseñan solo por paga o por precio. Y sus profetas predicen por dinero. Yo he visto un montón de profetas que, bueno, hasta que da un dolor en el corazón ver que tanto dinero les dan a estos falsos profetas. Y se apoyan en Jehová diciendo, ¿acaso no está Jehová entre nosotros? Si nosotros hemos prosperado porque Jehová está aquí con nosotros. A nosotros nos tocan porque somos la iglesia del Señor. ¿No? Están totalmente equivocados, discúlpeme. El Señor es amor, pero el amor verdadero. Vamos a seguir con la siguiente lámina. Estas palabras dan una idea cabal de cuán corruptos eran los moradores de Jerusalén y de cuán justos se consideraban, a la vez que se decían escrupulosos observadores de la ley de Dios. Quebrantaban todos sus preceptos. La pureza de Cristo y su santidad hacían resaltar la iniquidad de ellos. Por eso les aborrecía y les señalaban como el causante de todas las desgracias que les habían sobrevenido como consecuencia de su maldad. Aún harto sabía que Cristo no tenía pecado. Declararon que su muerte era necesaria para la seguridad de la nación. Los príncipes de los sacerdotes y los fariseos decían, si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar y nuestra nación. Juan 11:48. Si se sacrificaba a Cristo, pensaban ellos, podrían ser otra vez un pueblo fuerte y unido. Así
discurrían y convinieron con el sumo sacerdote en que era mejor que uno muriera y no que la nación entera se perdiese. La longanimidad de Dios hacia Jerusalén no hizo sino confirmar a los judíos en su terca impenitencia por el odio y la crueldad que manifestaron hacia los discípulos de Jesús. Rechazaron el último ofrecimiento de misericordia. Dios les retiró entonces su protección y dio rienda suelta a Satanás y a sus ángeles. Y la nación cayó bajo el dominio del caudillo que ella misma se había elegido. Sus hijos menospreciaron la gracia de Cristo, que los había capacitado para subyugar sus malos impulsos, y estos los vencieron. Satanás despertó las más fieras y degradadas pasiones de sus almas. Los hombres ya no razonaban, completamente dominados por sus impulsos y sus ira ciega. En su crueldad se volvieron satánicos, tanto en la familia como en la nación, en las clases bajas como en las clases superiores del pueblo. No reinaba más que la sospecha, la envidia, el odio, el altercado, la rebelión y el asesinato. No había seguridad en ninguna parte. Los amigos y parientes se hacían traiciones unos a otros. Los padres mataban a los hijos y estos a sus padres. Los que gobernaban al pueblo no tenían poder para gobernarse a sí mismos. Las pasiones más desordenadas los convertía en tiranos. Los judíos habían aceptado falso testimonio para condenar al Hijo inocente de Dios. Y ahora las acusaciones más falsas hacían inseguro sus propias vidas. Con sus hechos habían expresado desde hacía tiempo sus deseos. Quitad de delante de nosotros al Santo de Israel. Isaías 30:11. Y ya dichos deseos se habían cumplido. El temor de Dios no les preocupaba más. Satanás se encontraba ahora al frente de la nación y las más altas autoridades civiles y religiosas estaban bajo su dominio. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo, hermano! Los jefes de los bandos opuestos hacían a veces causas comunes para despojar y torturar a sus desgraciados víctimas. Y otras veces esas mismas fracciones peleaban unas contra otras y se daba muerte sin misericordia. Ni la santidad del templo podía refrenar su ferocidad. Los fieles eran derribados al pie de los altares y el santuario era mancillado por los cadáveres de aquella carnicería. No obstante, en su necia y abominable presunción, los instigadores de la obra infernal declararon públicamente que no temían que Jerusalén fuese destruida, pues era la ciudad de Dios, y con el propósito de afianzar su satánico poder, sobornaban a falsos profetas para que proclamaran que el pueblo debía esperar la salvación de Dios, aunque ya el templo estaba sitiado por las legiones romanas. Hermanos, Satanás toma posesión de lo que el Señor dejó.
Y desde ahí se funda, desde ahí se fomenta, se funda un sistema falso, satánico, no ajustado a un escrito está. ¿Quieres saber si estás parado en la verdad o no? Fácil. Agarra todas las normas de tu iglesia. Agarra tu Biblia y comience a filtrarlas a través de la palabra del Señor. Con humildad y con razonamiento. Todas las tradiciones, fíltrelas acá, fíltrelas, como un colador, cuando le echas agua. ¿Qué va a pasar? Pasa lo que tiene que pasar. La basura, la mentira va a quedar. Y te vas a dar cuenta y vas a tener herramientas suficientes para decir, esto no es del Señor. Esto no es de verdad. Aquí alguien me está mintiendo. Y no es el Señor Jesús. Ten cuidado. Vamos a seguir con las diapositivas. ¿Cuántas nos quedan? Ok. Seguimos. Hasta el fin de las multitudes creyeron firmemente que el Todopoderoso intervendría para derrotar a sus adversarios. Pero Israel había despreciado la protección de Dios, y no había ya defensa alguna para él. Desdichada Jerusalén, mientras la desgarraba las contiendas intestinas o internas, y la sangre de sus hijos derramada por su propia mano teñían sus calles de carmesí. Los ejércitos enemigos echaban a tierra sus fortalezas y mataban a sus guerreros. Ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. Cristo había prevenido a sus discípulos, y todos los que creyeron su palabra esperaron atentamente las señales prometidas. Gloria a Dios por eso. Hoy va a ser igual. Si tú le crees a Cristo, vas a salir del sistema falso en que estás y vas a buscar la verdad como se busca el oro. Cuando vieres en Jerusalén cercada de ejércitos, había dicho Jesús, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estuvieren en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ellas váyanse. Lucas 21, 20, 21. Después que los soldados romanos, al mando del general Cestio Galo, hubieron rodeado la ciudad, abandonaron de pronto el sitio de una manera inesperada. Y eso cuando todos parecían favorecer a un asalto inmediato. Perdida ya la esperanza de poder resistir el ataque, los sitiados estaban a punto de rendirse cuando el general romano retiró sus fuerzas sin motivo aparente para ellos. Empero la provisión misericordiosa de Dios había puesto los acontecimientos para bien de los suyos. Ya estaba dada la señal a los cristianos que aguardaban el cumplimiento de la palabra de Jesús. Y en aquel momento se le ofreció una oportunidad que debían aprovechar para huir conforme a las indicaciones dadas por el Mesías. ¿Sabías que hoy es igual? Estamos en el umbral, estamos a punto de que destruyan a Jerusalén, la tierra en su totalidad. Y tenemos que huir de los sistemas falsos. Tenemos que huir de esos sistemas falsos. Porque Israel representa
a una doctrina, pero esa doctrina se prostituyó, sus líderes la prostituyeron, sus dirigentes falsearon el derecho, lo falsearon. Y estoy hablando aquí de religiones. Se olvidaron de un escrito está. Se olvidaron del verdadero sentido del amor de Cristo. Y se volvieron ídolos de ellos mismos. Idólatras se volvieron. Altivos, arrogantes, prepotentes, altaneros. ¿Por qué? Por el conocimiento que tenían. Dios desechó a esos hombres y los va a desechar nuevamente porque se han apartado de la verdad. Y los va a humillar con personas indoctas, no letradas, que vamos a levantar, que van a levantar el estandarte de Cristo. Porque así dice Jehová. Y termino con la cita. En aquel momento se les ofreció una oportunidad que debían aprovechar para huir, conforme a las indicaciones dadas por el maestro. Los sucesos se desarrollaron de un modo tal que ni los judíos ni los romanos hubieran podido evitar la huida de los creyentes. Habiéndose retirado Sextio, los judíos hicieron una salida para apresurarles, y entre tanto que ambas fuerzas estaban así empeñadas, los cristianos pudieron salir de la ciudad aprovechando las circunstancias de estar los alrededores totalmente despejados de enemigos que hubieran podido cerrarles el paso. En la época del sitio, los judíos habían acudido numerosos a Jerusalén para celebrar las fiestas de los tabernáculos, y así fue cuando los cristianos esparcidos por todo el país pudieron escapar sin dificultad. Espantosas fueron las calamidades que sufrió Jerusalén cuando el sitio se reanudó bajo el mando de Tito. La ciudad fue sitiada en el momento de la Pascua, cuando millones de judíos se hallaban reunidos dentro de los muros. Los depósitos de provisión que, de haberse sido conservados, hubieran podido abastecer a toda la población por varios años, habían sido destruidos a consecuencia de la rivalidad y la represalia de sus facciones en lucha. Y pronto los vecinos de Jerusalén empezaron a sucumbir a los horrores del hambre. Una medida de trigo se vendía por un talento. Tal atroz era el hambre que los hombres raían el cuero de los cintos, sus sandalias y sus cuerdas de sus escudos. Muchos salían durante la noche para recoger las plantas silvestres que crecían fuera de los muros, a pesar de que muchos de ellos eran aprendidos y muertos por crueles torturas, y a menudo los que lograban escapar eran despojados de aquello que habían conseguido, aún con riesgo de la vida. Los que estaban en el poder imponían los castigos más infames para obligar a las necesidades a entregar los últimos restos de provisión que guardaban escondidos. Y tamañas atrocidades eran perpetuadas muchas veces por gente bien alimentada que solo deseaban almacenar provisión para más tarde. Ese fue un dibujo de lo que se vivió dentro del templo. Hermano, esto viene. Todo esto va a acontecer. ¿Estás totalmente seguro
de que tu doctrina, lo que te han enseñado, es verdad y está sustentado en la Escritura? ¿O no has pasado de los evangelios? Mateo, Lucas, Juan, ¿no has pasado de ahí? ¿Has estudiado Apocalipsis a profundidad? ¿Tú has estudiado a profundidad Apocalipsis? ¿Le has pedido al Espíritu Santo que te lleve a más conocimiento? ¿Estás interesado en ir a la tierra prometida? Tienes que hacerte esas preguntas si quieres ir. Si tú tienes la esperanza de ir a la tierra prometida, empápate de las condiciones que Cristo pide para que puedas morar en ella. Empápate. Nosotros con mucho gusto le damos las herramientas. Y que no te pase como lo que te pasó a Jerusalén, en el sitio de Jerusalén. Que entre ellos mismos se mataban por el hambre, por no tener palabra de vida eterna, por no tener claro sus doctrinas, por no tener claro sus bases bíblicas, sino sus bases religiosas. Se fueron por tradiciones y no por la verdad. Hoy es el día de seguir a Jesús. Hoy es el día de pedir perdón y decirle: Señor, perdóname si he causado daño, primero a mí y a mi familia. Pero ayúdame a entender lo que no puedo entender. Ayúdame a poder profundizar en las Sagradas Escrituras. Ayúdame a orar en la madrugada y a pedirte a ti, fuente de agua viva, esa agua que necesito diaria. Porque pronto vendrá Cristo en las nubes de los cielos y va a levantar a los que están muertos. Los va a resucitar, unos para vida eterna y otros para muerte eterna. ¿A qué bando vas a ir? ¿En qué iglesia vas a estar? Apocalipsis 14 nos dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Estamos en juicio, hermanos. Hay muchas doctrinas y hay muchas cosas que nos han enseñado mal. Hoy te invito a que estudiemos. 84641111. Llámanos, escríbanos a través de los medios informativos. Y que la paz del Señor pueda llenar tu vida de gozo. Y que puedas entender que sin santidad nadie verá al Señor. Y si tú bajas a la sepultura sin santidad, te resucitará sin santidad. Pero si tú bajas en santidad, Él resucitará en santidad para la vida eterna. Dios te bendiga. Somos Laicos en Acción. Hasta la próxima. A recordarles también el obsequio de El Conflicto de los Siglos. Si tú quieres este gran bestseller que fue escrito hace más de 150 años y que contundentemente viene a enseñarnos qué es lo que va a suceder y lo que ha sucedido en el transcurso de Mateo 24 en adelante. Pídelo. Con mucho gusto lo llevamos hasta tu casa o se lo mandamos por WhatsApp al 84641111. Pero pídelo y estúdialo con tu Biblia y Dios te bendiga. Hasta la próxima.